Estás a punto de conocer la historia completa de una de las actrices más queridas de Corea del Sur, Kim Hee-won. Pero no te equivoques. Lo que verás aquí no es solo glamour, éxito o papeles memorables en Los herederos descendientes del sol. Esta es la historia del trágico final de Kim Hee-won, un viaje marcado por una fama meteórica, relaciones secretas, profundas crisis emocionales y controversias que conmocionaron incluso a sus fans más fieles. Tras las sonrisas perfectas y los aplausos atronadores, se escondía una mujer que se sentía prisionera de una industria cruel, obligada a mantener su imagen de actriz modelo incluso con el corazón roto, llorando sola durante las pausas de rodaje, luchando contra la ansiedad y la depresión mientras todos a su alrededor solo veían brillantez y éxito. Hablaremos de romances prohibidos, amores truncados por la presión de las agencias, declaraciones polémicas en las que reveló que se sentía como un robot, obligada a sonreír aunque estaba destruida por dentro, y dijo que Corea aún no está lista para aceptar la vida privada de los artistas. Declaraciones que dividieron a los fans y provocaron un acalorado debate en los medios. También revelaremos los meses de aislamiento, las misteriosas ausencias, los rumores de salud e incluso los rumores de escándalos encubiertos. Capítulos que revelan el lado oscuro de una estrella que parecía tenerlo todo, pero pagó un alto precio por la fama. Y prepárense, porque la revelación final que traeremos en este video es impresionante y los dejará completamente impactados, demostrando que no todas las historias de éxito tienen un final feliz. Antes de profundizar en esta historia, les pido que se suscriban al canal y hagan clic en el botón de me gusta, porque esto es esencial para que YouTube comprenda la relevancia de nuestro contenido y para seguir llegando a más personas que desean aprender sobre historias impactantes y controvertidas del mundo de las celebridades. Si desean apoyar aún más el canal, consideren dejar un super thanks. Su ayuda hace la diferencia en nuestra producción continua de videos exclusivos y detallados. Y si no pueden, no hay problema. Comenten a continuación qué es lo que más les ha sorprendido hasta ahora. Queremos escuchar su opinión y teoría sobre esta misteriosa historia. Ahora, permanezcan atentos, vean hasta el final y prepárense para descubrir secretos que pocos conocen, porque la verdad detrás de la vida de Kim Hee-won es mucho más impactante y dramática que cualquier drama jamás contado. Kim Hee-won nació en Seúl en 1992 en un entorno familiar lleno de cariño y con la intensidad típica de las familias coreanas de éxito. Desde muy pequeña, se evidenció su sensibilidad, observación y una gran curiosidad, cualidades que pronto la llevarían al mundo artístico. Sus padres, al notar su interés por la música, la danza y la actuación, decidieron fomentar este talento, pero lo hicieron con rigidez, imponiéndole horarios precisos y una disciplina casi militar para asegurar que cada actividad se practicara a la perfección. A diferencia de muchos niños que pasan su infancia jugando libremente y explorando el mundo sin presiones, Kim vivía una rutina de ensayos, canto, baile y clases de teatro que consumían gran parte de su día. Se despertaba temprano, asistía a clases que exigían una concentración absoluta, practicaba pasos de baile repetidamente hasta la extenuación, estudiaba guiones de teatro, memorizaba diálogos y repasaba ejercicios vocales, todo ello bajo la atenta mirada de sus padres, quienes creían firmemente que solo con una dedicación total podría destacar en una carrera artística. Esta disciplina constante, aunque necesaria para desarrollar su talento, afectó significativamente su vida social. Mientras sus compañeros de clase salían de fiesta, picnics o actividades extraescolares más ligeras, Kim pasaba horas sola en gimnasios y estudios, repitiendo movimientos, ensayando diálogos o perfeccionando sus notas musicales. La creciente sensación de aislamiento la llevó a volverse introspectiva y reservada, observando más que interactuando, aprendiendo a guardarse sus sentimientos y a lidiar sola con las frustraciones, ansiedades y expectativas. El perfeccionismo comenzó a instalarse pronto, no solo como una característica positiva de su dedicación, sino también como una especie de armadura que la protegía de las críticas externas y la inseguridad interna. Cada pequeño error era una fuente de intensa autodestrucción, cada cumplido, aunque placentero, venía acompañado de la presión de mantener siempre el estándar esperado. Esta combinación de disciplina extrema y soledad creó un terreno fértil para que Kim se desarrollara, incluso en la adolescencia, hasta convertirse en una joven extremadamente talentosa, pero también sensible, emocionalmente frágil y consciente de sus propias vulnerabilidades. Su mente, acostumbrada a los ensayos y estudios, lo absorbía todo con intensidad, celebraba en silencio cada éxito, internalizaba profundamente cada frustración, forjando una personalidad marcada por la determinación, la sensibilidad y una cierta melancolía precoz. Los profesores que la acompañaron en su adolescencia solían comentar sobre su madurez, su capacidad para comprender las emociones de los personajes y su capacidad para expresarse incluso sin palabras, pero también percibían que cargaba con una soledad que no siempre podía compartir.
Incluso con sus compañeros, Kim se sentía diferente, separada por un compromiso con algo que la consumía por completo, algo que sus amigos no podían comprender del todo. La necesidad de excelencia, que para ella no era solo una meta profesional, sino una obligación impuesta por su propia conciencia y su entorno familiar. Esta infancia, llena de disciplina y aislamiento, se convirtió en la base de toda su carrera artística, brindándole extraordinarias habilidades técnicas y una dedicación envidiable, pero también dejando cicatrices emocionales que se reflejarían más tarde, cuando la fama, las presiones de la industria y las relaciones personales se convirtieron en escenarios de desafíos aún más complejos. Kim Hee-won creció aprendiendo a equilibrar talento y vulnerabilidad, a sonreír incluso agotada, a subir al escenario cargando en silencio sus dudas e inseguridades. Esta dualidad, fuerza y fragilidad, se convirtió en un sello distintivo de su personalidad y un tema recurrente en su vida. La chica que pasaba horas sola ensayando en la academia de teatro se convirtió en la mujer que ganaría miles de fans, pero que nunca olvidaría las tardes silenciosas, las notas repetidas, el eco de los pasos en el estudio vacío y la profunda sensación de estar siempre sola, incluso rodeada de gente. La carrera de Kim Hee-won comenzó de forma relativamente discreta, con pequeñas apariciones en anuncios y papeles secundarios en producciones televisivas, pero la determinación y el talento que había cultivado desde la infancia pronto se hicieron evidentes para directores y productores. Cada pequeño trabajo era abordado con una dedicación obsesiva, ensayaba sus diálogos y expresiones faciales hasta transmitir exactamente la emoción deseada, observaba atentamente cada movimiento de cámara e intentaba absorber todo el aprendizaje posible de colegas con más experiencia. Este enfoque meticuloso llamó la atención, y no tardó en recibir ofertas de papeles más importantes, que culminaron en su participación en dramas que rápidamente se convirtieron en fenómenos culturales. Producciones como Los Herederos, en la que interpretó a una joven con una personalidad fuerte y compleja, y Descendientes del Sol, uno de los mayores éxitos de la televisión coreana, catapultó a Kim Hee-won al estrellato. De repente, era reconocida en cualquier calle de Seúl, recibía miles de cartas y mensajes de sus fans y se le exigía responsabilidad no solo por su actuación, sino también por cada gesto, cada sonrisa y cada entrevista. Para quienes no la conocían, la vida de Kim parecía un cuento de hadas, fama, reconocimiento y oportunidades ilimitadas. Sin embargo, la realidad tras las cámaras era muy distinta. Las largas jornadas de rodaje se convertían en una rutina agotadora. Comenzaban temprano por la mañana, con interminables ensayos, repeticiones de escenas, ajustes de vestuario y maquillaje, y se extendían hasta altas horas de la noche. La presión por mantener la perfección era constante, no solo por parte del equipo de producción y la agencia, sino también de un público que esperaba ver en Kim Hee-won la imagen de una actriz modelo, impecable en todo, desde su postura hasta su vida personal. En cada escena, debía transmitir emociones genuinas, repitiendo a menudo docenas de tomas para satisfacer la visión del director, todo ello mientras luchaba contra el cansancio físico y emocional. Los relatos de sus compañeros de reparto y equipo indican que, durante los descansos entre rodajes, era habitual verla sola, sentada en silencio, absorbiendo su cansancio, a veces llorando, escondiéndose tras una sonrisa que nadie se atrevía a cuestionar. Esta dualidad, sonreír ante la cámara y sufrir en silencio, se convirtió en una constante en su vida profesional. Además de las exigencias técnicas, Kim se enfrentó a la presión de mantener una imagen pública impecable. Cada entrevista era cuidadosamente evaluada. Debía responder de forma encantadora, amable y atractiva, pero sin revelar demasiado sobre su vida personal, sin dar lugar a controversias que pudieran empañar su reputación. Cada publicación en redes sociales, cada fotografía, cada palabra dicha en público era vigilada por fans, periodistas y críticos, creando una sensación de vigilancia constante. La fama repentina, por lo tanto, trajo consigo una fuerte carga emocional, que se manifestó en noches de insomnio, creciente ansiedad y sentimientos de incompetencia. A pesar de su brillantez, Kim experimentó momentos de profunda soledad, incluso rodeada de gente. Se sentía aislada por el peso de las expectativas, incapaz de desahogarse plenamente con sus colegas, quienes también estaban inmersos en sus propias y agotadoras rutinas. Esta experiencia moldeó profundamente su carácter, convirtiéndola no solo en una actriz talentosa, sino también en alguien con una gran sensibilidad hacia las emociones de los demás, fruto de años de observación silenciosa y autocontrol. Otro aspecto que marcó su meteórico ascenso fue el impacto emocional de sus fans. Si bien muchos le mostraron amor y admiración incondicionales, también hubo críticas incesantes y rumores difundidos por la prensa sensacionalista que, aunque a menudo infundados, la afectaron emocionalmente. Kim aprendió, casi instintivamente,
a filtrar estas experiencias, absorbiendo el ánimo positivo y transformando la negatividad en motivación silenciosa, pero la carga de mantener esta resiliencia fue enorme. La propia naturaleza de las producciones en las que participó aumentó la presión. Personajes complejos con múltiples capas emocionales le exigieron ofrecer actuaciones que fueran a la vez convincentes, carismáticas y memorables, dejando poco margen de error. Cada toma exigía una intensa energía física y emocional, y la necesidad de ser perfecta se extendía incluso fuera del set. La imagen que proyectaba en entrevistas, eventos y ceremonias de premios debía reflejar la de una joven segura, elegante e impecable, sin delatar la angustia emocional que llevaba dentro. Este conflicto entre la apariencia y la realidad generó episodios de gran estrés emocional, con relatos de noches de insomnio revisando guiones o practicando expresiones frente al espejo, intentando cumplir con sus propias expectativas y las de los demás. Sin embargo, esta etapa de la vida de Kim Hee-won también le trajo valiosas lecciones. Aprendió a comprender su propia fuerza interior, la importancia de la resiliencia y la capacidad de equilibrar emoción y técnica, construyendo una sólida carrera que sería recordada por su talento y dedicación. La fama repentina y el reconocimiento público fueron logros increíbles, pero vinieron con dolor silencioso, noches de lágrimas ocultas, miedos e inseguridades que llevaba consigo, lejos de miradas indiscretas. La vida amorosa de Kim Hee-won siempre ha estado rodeada de secretismo y misterio, una consecuencia inevitable de vivir bajo los focos de la industria del entretenimiento surcoreana, donde cualquier desliz puede poner en peligro una carrera cuidadosamente forjada durante años de dedicación. Desde joven, aprendió que el éxito no solo requería talento y disciplina, sino también un riguroso control sobre cada aspecto de su vida personal. En un país donde los fans siguen de cerca cada movimiento de sus ídolos y donde los medios de comunicación están constantemente atentos a rumores y escándalos, mantener relaciones románticas discretas era más que un desafío, era casi una obligación. A pesar de estas restricciones, Kim Hee-won experimentó romances intensos y secretos, relaciones que se desarrollaban lejos de las cámaras, lejos de las miradas críticas y, a menudo, en territorio emocionalmente peligroso. Uno de los aspectos más llamativos de estas relaciones era la necesidad de vivir en constante alerta, siempre consciente de que cualquier desliz podía amplificarse y convertirse en un escándalo. Los encuentros se planeaban cuidadosamente en lugares discretos, e incluso los mensajes intercambiados con sus parejas se gestionaban con sumo cuidado, a menudo codificados o borrados rápidamente, para no dejar rastros. Aún así, la intensidad de las emociones era real y profunda, y Kim Hee-won no podía separar por completo su corazón de la estrategia necesaria para sobrevivir en la industria. En entrevistas, la actriz incluso se sinceró sutilmente, sin revelar nombres ni detalles específicos, diciendo que el amor en la vida real es más cruel que en las telenovelas, una frase que llamó la atención de fans y periodistas, desatando especulaciones sobre romances marcados por el sufrimiento, la frustración e incluso la traición. Esta declaración, aunque ambigua, reflejaba lo que muchos de sus allegados ya sabían: la vida amorosa de Kim Hee-won, lejos de ser un cuento de hadas, estaba llena de conflictos silenciosos, decisiones difíciles y momentos de intenso dolor emocional. Entre los rumores más sonados, una de las relaciones más sonadas fue con un conocido coprotagonista, alguien con quien compartió escenas intensas y una gran cercanía entre bastidores. Según fuentes no oficiales, la relación fue profunda y apasionada, pero terminó abruptamente debido a la presión de sus agencias, quienes temían posibles repercusiones para la imagen pública de ambos. La ruptura, aunque se oficializó discretamente, dejó profundas cicatrices en la actriz. Los informes indican que estaba emocionalmente devastada, pasando días sola reflexionando sobre lo que podría haber sido, y cargando con una sensación de injusticia e impotencia ante las rígidas reglas que regían su vida personal. Esta experiencia, lejos de ser aislada, reflejó un patrón frecuente en la vida amorosa de Kim Hee-won: encuentros furtivos, afecto profundo y, al mismo tiempo, la constante necesidad de ocultar sus verdaderos sentimientos a un mundo que exigía perfección y transparencia selectiva. Las redes sociales y los medios de entretenimiento coreanos se convirtieron así en un campo minado emocional, donde cualquier indicio de romance podía ser distorsionado y convertirse en tema de chismes nacionales. Kim Hee-won, consciente de esta situación, desarrolló sutiles habilidades para proteger su corazón, aprendió a equilibrar la intensidad emocional con una cautela estratégica, a apreciar los pequeños momentos de intimidad sin comprometer su carrera y a lidiar con la frustración silenciosa de no poder expresar libremente sus sentimientos. A pesar de todas estas precauciones, los rumores y chismes eran inevitables. Los fans y la prensa sensacionalista solían interpretar las escenas de camaradería entre ella y sus coprotagonistas como indicios de romance, lo que aumentaba la presión sobre la actriz,
quien no solo debía mantener en secreto su vida privada, sino también gestionar las expectativas externas y las críticas injustas. Este entorno reforzaba los sentimientos de aislamiento, ya que incluso entre colegas y amigos cercanos, Kim se veía obligada a filtrar confidencias y guardarse gran parte de sus emociones, transformando relaciones que deberían haber sido fuente de alegría en experiencias cargadas de tensión y miedo a la exposición. Un efecto secundario inevitable de esta realidad fue el desarrollo de una madurez emocional temprana. Kim Hee-won aprendió a leer entre líneas, comprender las intenciones ocultas y proteger su corazón de las decepciones que podrían tener repercusiones públicas. Se convirtió en alguien capaz de amar intensamente, pero de forma controlada, siempre consciente de los riesgos y las consecuencias que el mundo exterior podía imponer. Además, este lado oscuro de su vida amorosa influyó directamente en su actuación teatral. La sensibilidad y la profundidad emocional que transmitían los papeles que interpretaba a menudo reflejaban sus propias experiencias de amor prohibido, frustración y silenciosa soledad. Cada mirada cargada de emoción, cada gesto vacilante o sonrisa contenida en los dramas que protagonizaba parecían, en cierta medida, reflejar sus propias experiencias íntimas, haciendo su actuación aún más convincente y conmovedora. Con los años, estas relaciones secretas se convirtieron en una de las mayores cargas que cargó. La necesidad de amar mientras se escondía, de vivir intensamente mientras contenía sus emociones, transformó su vida personal en un juego constante de equilibrio emocional, que requería resiliencia, paciencia y autoconciencia. Sin embargo, incluso ante las dificultades, Kim Hee-won nunca permitió que estas experiencias disminuyeran su dedicación a su carrera ni su talento artístico. Por el contrario, el dolor y la intensidad de estos romances prohibidos parecen haber alimentado su profundidad como actriz, dándole la capacidad única de conectarse con personajes complejos, transmitir sentimientos genuinos y convertirse en una de las artistas más admiradas de su generación. A lo largo de su carrera, Kim Hee-won se forjó una imagen pública de disciplina, elegancia y amabilidad, rasgos que la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas de Corea del Sur. Pero tras esta fachada impecable se escondía una joven profundamente consciente de las presiones y expectativas que la habían agobiado desde la infancia. Aunque rara vez se vio envuelta en escándalos o controversias, cuando hablaba con franqueza, sus palabras tenían el poder de impactar a los fans y a los medios, revelando capas de su personalidad que permanecían ocultas tras su sonrisa pública. En una de las entrevistas más comentadas de su carrera, Kim confesó que a menudo se sentía como un robot, obligada a sonreír incluso cuando estaba destrozada por dentro, una frase que se extendió rápidamente por las redes sociales y desató un intenso debate entre admiradores y críticos. La declaración no fue una simple observación casual, sino el reflejo de años de agotamiento emocional y físico, de interminables jornadas de grabación, ensayos y apariciones públicas, durante las cuales tuvo que mantener una postura impecable, transmitiendo energía, entusiasmo y perfección, incluso en días de extrema fatiga o dolor personal. Esta confesión dividió profundamente a los fans. Algunos aplaudieron su valentía por exponer una realidad tan cruda e invisible de la vida de las celebridades, reconociendo la vulnerabilidad y la humanidad que a menudo permanecen ocultas tras las cámaras. Otros, sin embargo, la criticaron por destruir la imagen de pureza tan valorada en la industria, considerando que la actriz, al revelar estas fragilidades, podría empañar el aura de perfección que los medios y el público habían construido a su alrededor. Esta doble reacción reforzó la paradoja que Kim experimentaba a diario. Cuanto más transparente era con sus palabras, más compleja se volvía la recepción del público, demostrando que, en Corea del Sur, la sinceridad de las celebridades suele ser recibida con fascinación y crítica. En otra entrevista sobre el impacto de la fama en la vida personal, Kim Hee-won hizo una declaración que generó aún mayor repercusión. Dijo que Corea aún no está lista para aceptar la vida privada de los artistas, una frase cargada de significado e interpretada como una crítica velada a las rígidas reglas de la industria del entretenimiento, donde cualquier relación, decisión personal o error humano puede amplificarse y transformarse en un escándalo nacional. Este comentario, aparentemente simple, abordó temas profundos de la sociedad y los medios de comunicación coreanos. El equilibrio entre el derecho a la privacidad y la curiosidad pública, la presión social por tener una imagen perfecta y la vigilancia constante de las vidas de las jóvenes celebridades, a menudo adolescentes o jóvenes adultos, que aún están descubriendo quiénes son mientras soportan el peso de las expectativas externas. Las palabras de Kim Hee-won, aunque discretas, tuvieron una gran repercusión, interpretándose como un grito silencioso contra las normas asfixiantes de la industria, pero también como una invitación a los fans y a los medios de comunicación a reflexionar sobre el impacto emocional que dichas presiones causan. En varias ocasiones, sus polémicas declaraciones no se limitaron a entrevistas formales.
En programas de radio, entregas de premios e interacciones con sus fans, demostró, con sutileza e inteligencia, la complejidad de su experiencia como artista. Comentarios aparentemente inofensivos sobre la dificultad de equilibrar la vida profesional y personal o los desafíos de mantener amistades sinceras en un entorno competitivo cobraron fuerza rápidamente, ya que muchos percibieron la honestidad tras su sonrisa cuidadosamente calculada. Además, estas confesiones revelaron a una mujer que se negaba a conformarse con los estándares impuestos. Kim Hee-won demostró que, a pesar de su corta edad, poseía una conciencia crítica de su papel en la sociedad y los medios, entendiendo que la fama no era solo glamour, sino también un campo minado emocional, donde cada gesto, palabra o expresión podía interpretarse de maneras inesperadas. La valentía de exponer estas verdades, aunque fuera sutilmente, le dio a la actriz una dimensión humana aún más admirable. Alguien que, a pesar de enfrentarse a juicios y críticas, no ocultaba por completo la realidad de su vida, permitiendo al público ver más allá de la imagen perfecta, ver los miedos, las inseguridades y las profundas reflexiones que la formaron como persona y artista. Esta faceta controvertida y reflexiva de Kim Hee-won también influyó en su relación con los fans, creando una conexión emocional más genuina con quienes percibían su sinceridad. Los fans comenzaron a interpretar cada gesto, cada palabra y cada mirada con mayor empatía, reconociendo que la actriz, si bien admirada por su belleza y talento, también enfrentaba complejos desafíos emocionales, dilemas éticos y presiones sociales que cualquiera podía comprender. Sus controvertidas declaraciones se convirtieron así en una extensión de su arte. No solo hablaba de su vida, sino que, en cierto modo, la transformaba en una narrativa, invitando al público a reflexionar sobre el precio de la fama, la necesidad de autenticidad y los sacrificios silenciosos que a menudo permanecen invisibles. Incluso ante las críticas, Kim Hee-won se mantuvo firme en su postura. No buscaba provocar escándalo ni llamar la atención, sino simplemente expresar, con honestidad y claridad, aspectos de su vida que rara vez se discutían públicamente. Este equilibrio entre sinceridad y cautela hizo que sus declaraciones fueran aún más impactantes, demostrando una impresionante madurez emocional e intelectual para alguien tan joven, y consolidando su imagen como una artista que, aunque profundamente consciente de la exposición, no temía mostrar vulnerabilidad y humanidad. Releer estas palabras y declaraciones revela que no fueron simplemente controvertidas, sino reflejos de la experiencia vivida, de una vida sometida a una inmensa presión y expectativas casi imposibles. Kim Hee-won, a través de sus palabras, invitó a los fans y a la sociedad a comprender que la fama no es sinónimo de felicidad absoluta, que detrás del brillo, los aplausos y el reconocimiento se esconde una enorme complejidad emocional, y que la valentía no se trata solo de actuar o aparecer en público, sino también de reconocer las debilidades y compartir experiencias con honestidad, incluso cuando desafían la percepción que el público tiene de ti. El auge de la fama de Kim Hee-won, que para muchos parecía un periodo de gloria absoluta, coincidió paradójicamente con algunos de los capítulos más oscuros de su vida personal y emocional. Mientras el público la veía sonreír en eventos, entregas de premios y alfombras rojas, ella vivía en silencio batallas internas que pocos conocían, batallas que a menudo la dejaban al borde del agotamiento físico y emocional. La presión de la industria del entretenimiento coreana, conocida por sus exigencias casi inhumanas a los jóvenes talentos, se sumó a las expectativas familiares, la presión de los fans y las metas que Kim se había fijado desde la infancia. Esta combinación de factores transformó lo que para otros podría haber sido una carrera de ensueño en un campo minado emocional, donde cada paso debía ser calculado y cada gesto cuidadosamente controlado para evitar críticas o malentendidos. Entre estos desafíos, los ataques de ansiedad comenzaron a manifestarse con intensidad, noches de insomnio, palpitaciones, un miedo constante a cometer errores y una sensación de incompetencia, incluso ante un éxito innegable. Fuentes cercanas a ella informan que, en ocasiones, la actriz se cuestionaba si valía la pena continuar, incluso considerando abandonar la carrera que tanto había trabajado por construir, tal era la presión que sentía sobre sus hombros. El peso de la fama, combinado con las decepciones románticas que cargaba en secreto, creó una tormenta emocional que se volvió cada vez más difícil de soportar. Relaciones que alguna vez fueron fuente de alegría y apoyo se convirtieron, en algunos casos, en detonantes de tristeza y frustración, recordatorios de amores imposibles o aquellos interrumpidos abruptamente por la interferencia de los medios, la interferencia de agencias o las circunstancias, dejándola emocionalmente vulnerable y retraída. Durante estos periodos, Kim Hee-won comenzó a aislarse, alejándose no solo del público, sino también de amigos cercanos, compañeros de trabajo e incluso familiares. Era como si necesitara encontrar un refugio invisible,
Un espacio donde poder lidiar con sus emociones sin el peso del juicio externo, sin la obligación de mantener una fachada impecable. Este aislamiento duró meses, alimentando rumores en los medios sobre problemas de salud, conflictos con su agencia o incluso la posibilidad de un escándalo oculto, especulaciones que reflejaban la dificultad de la sociedad y la industria para comprender la vulnerabilidad humana tras una imagen pública perfecta. La depresión profunda se convirtió en una presencia constante, silenciosa e insidiosa, que afectó su motivación, su energía e incluso su capacidad para disfrutar momentos que antes la hacían feliz. Cada nuevo proyecto era recibido con una mezcla de anticipación y miedo. Cada encuentro con fans o coprotagonistas conllevaba una ansiedad casi física, y cada evento público representaba un desafío emocional monumental, en el que tenía que luchar contra el agotamiento y una sensación de vacío interior. En este contexto, Kim Hee-won desarrolló estrategias silenciosas para sobrevivir a la presión diaria. Paseos solitarios para despejar su mente, ejercicios de respiración, momentos de profunda introspección y pequeñas rutinas de autocuidado que la ayudaban a mantener el equilibrio emocional. Aún así, el dolor y la soledad que sentía eran tangibles y persistentes, recordatorios constantes de que la fama, por brillante que pareciera, tenía un alto precio. Al mismo tiempo, estos periodos difíciles moldearon profundamente su personalidad, fortaleciendo su resiliencia, su sensibilidad y su capacidad para comprender profundamente las emociones humanas. Esta experiencia dolorosa y solitaria se reflejó en su actuación. Los papeles que interpretó, a menudo complejos y emocionalmente desafiantes, se vivieron con una intensidad que solo alguien que había experimentado profundas crisis internas podría transmitir. Cada mirada, cada gesto y cada expresión transmitían una autenticidad que conmovía al público, incluso si nadie sospechaba el sufrimiento silencioso que se escondía tras ellos. La ausencia de Kim Hee-won de los eventos públicos, especialmente durante ciertos periodos de su carrera, no fue solo una ausencia física, sino una necesidad emocional. Necesitaba tiempo para recuperarse, afrontar sus propias heridas y reconectar con su verdadera identidad fuera de las cámaras. Durante estos momentos de aislamiento, reflexionó sobre sus decisiones, su trayectoria hasta el momento y el futuro que quería construir, aprendiendo a afrontar la complejidad de la vida bajo los focos, la necesidad de proteger su salud mental y, sobre todo, la importancia de reconocer sus propios límites. El sufrimiento, aunque intenso, también le permitió comprenderse a sí misma profundamente. Kim Hee-won comenzó a valorar la autenticidad por encima de la perfección, a comprender que pedir ayuda no es señal de debilidad y que la fama, por muy glamurosa que sea, no reemplaza la necesidad de cuidado emocional y equilibrio personal. Estos meses de soledad y aislamiento, aunque dolorosos, le permitieron desarrollar una fuerza interior excepcional que la acompañaría durante años, permitiéndole afrontar las presiones de la industria con mayor conciencia, protegerse emocionalmente y apreciar momentos de paz e intimidad que antes parecían imposibles de alcanzar.